El Salmo 127, versículo 1, dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén, amén y amén. Amén, amén. Esa primera parte es la que quiero retomar y con base en ello poder meditar con usted, hermano, a través de las Escrituras. ¿Cómo estamos realmente como hogar? Como hogares que ya llevan tiempo constituidos, como aquellos que recientemente comienzan a constituirse y como aquellos que están en proyectos de constituirse, después de que lógicamente se piensa en un matrimonio y se lleva a cabo un matrimonio, y de ahí en adelante hay un reto. Amén, amén. Como hijos de Dios, en llevar a cabo, hermano, la buena voluntad del Señor. Ese versículo 127, versículo 1, parte A, lo voy a leer también en dos versiones que tengo aquí. La primera de ellas, la Nueva Traducción Viviente. Salmo 127, 1, parte A, dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. En la traducción al lenguaje actual dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Amén. En esencia, significa, hermano, que sin la bendición y la guía de Dios, todo esfuerzo humano es inútil. Usted de pronto pudiera pensar de manera inmediata, cuando yo le hablo de esta forma, de que si la bendición y la guía de Dios no están presentes en un hogar, en una familia, cualquier esfuerzo humano, llega a ser realmente inútil. Usted quizá pueda pensar que no es del todo cierto. Y comprendo por qué quizá lo pueda decir, porque es verdad que pudiéramos encontrar hogares y usted los ve y son hogares ejemplares de alguna manera, ¿verdad? Pero Dios no reina en el corazón de esas personas. Partamos nosotros del hecho de que si Dios no reina en medio de esa persona, el hogar pudiera verse bien, amén, pero al final de los tiempos, cuando esa familia, ¿verdad?, comienza a desintegrarse porque la muerte le llegó al hijo, al esposo, a la esposa, es lamentable porque al final de ello, aunque hubiese sido un buen padre, haya correspondido bien a sus hijos, les haya dado la educación universitaria, ¿verdad?, haya sido de alguna manera fiel a su esposa, el varón de pronto no llegó a serle infiel físicamente con otra persona, y todas esas cosas que a veces podemos ver exteriormente. Pese a ello, cuando un alma de esa familia perece, el final es lamentable, porque usted y yo sabemos que no es por obras que alcanzamos la salvación, sino que es por la gracia del Señor. Es lamentable porque aunque sea una buena familia y se vea bien exteriormente, pues cada miembro de esa familia que muera se va a perder, indefectiblemente. Nosotros como familias cristianas tenemos esa gracia y ese favor, a pesar de que seamos una buena familia, ¿verdad? Una buena familia, cada quien lleve a cabo su rol, ¿verdad? No obstante, lo importante de todo esto, mi estimado hermano, es que Cristo esté en el centro de nosotros. Amén. Porque en algún momento, en alguna instancia de nuestra vida, hermano, y le pongo la firma a esto, y le digo que le pongo la firma porque la Biblia lo dice así: no hay ningún ser humano sobre esta tierra que llegue a hacer el bien y que diga que jamás peca. Y cuando el pecado entra, el pecado daña profundamente. El pecado daña feo. Usted y yo lo sabemos. Si somos hogares cristianos,
estamos llevando las cosas de la mejor manera, pero le damos lugar al pecado. Y de hecho, yo creo, hermano, que si en alguien tiene la mirada fija el león rugiente que anda por allí buscando a quien devorar, es precisamente en aquellas familias que han sido alcanzadas por la gracia. Sea su conducta la mejor o no lo sea. Pero aquí el asunto es, hermano, de que como creyentes podamos admitir de manera positiva, honesta, el buen consejo del Señor, aún sabiendo de que aún somos pecadores como las demás personas, a diferencia de que somos pecadores que han sido alcanzados por la inmensa compasión y misericordia de Dios, y por esa gracia y esa misericordia de Dios nos ha sido dado el Espíritu de Él para que en alguna manera, aún estando en esta carne, nosotros podamos marcar la diferencia con aquellos que están allá afuera. Todo esto, hermano, de poder llevar a cabo de la mejor manera la construcción de una casa, de una familia, hermano, todo esto es bueno. No obstante, lo más importante de todo ello es el hecho de que realmente el Señor esté en el centro de nosotros, porque al final eso es, en esencia, lo que nos caracteriza y nos da seguridad eterna, que Cristo esté con nosotros, esté en nosotros. Y si está en nosotros, pues lo consecuente sería que los demás pudieran ver en nosotros la obra de su palabra hecha realidad como parte integral de una casa que ha sido puesta sobre un fundamento firme, y ese fundamento es Cristo. Quiero que piense objetivamente y no subjetivamente. Quiero que piense honestamente. Yo sé que este es un mensaje que a lo mejor usted lo ha escuchado infinidades de veces y a través de grandes hombres de Dios, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, en fin, es la palabra del Señor. No es de quien la escuches, no es del más ungido que la puedas escuchar, del pastor más reconocido del mundo que lo puedas escuchar. De nada te vale escuchar un mensaje como este, hermano, del más ungido de los ungidos, o que lo escuches de la persona menos reconocida quizá. No tiene relevancia eso. ¿Quién es el vaso? No tiene relevancia, hermano. ¿Quién es el vaso? La vasija que Dios use. Aquí lo relevante es el mensaje que esa vasija trae dentro de sí. Y la Biblia dice, Pablo hablaba de él como una vasija simple de barro, pero que en él había sido depositado un encargo especial y algo que también edificaba también su propia vida, y era el evangelio que él portaba en su corazón. Entonces, aquí no se trata de cuál es el medio, cuál es el instrumento por el cual viene este mensaje, sino es el mensaje en sí mismo. Porque la sabiduría es de Dios, no es del hombre. Amén, amén. De modo que en esencia significa este versículo que sin la bendición y la guía de Dios, todo esfuerzo humano es inútil. Es decir, incluso con el trabajo duro y la diligencia, si no se cuenta con la ayuda divina, no se lograrán resultados duraderos o significativos. Sea cual sea esa familia reconocida por su conducta, una familia que ante los ojos de las personas puede ser un ejemplo, pero si dentro de esa familia no está el reino del Señor, tarde que temprano los resultados no serán duraderos, no serán significativos. Gloria al Señor. Voy a hablar entonces ahora de las dos partes en las que se divide ese versículo. La primera parte dice, si Jehová no edifica la casa. Estas fueron las primeras palabras que en ese primer versículo el salmista, hermano, declaró.
El edificar se refiere a la construcción del carácter y el crecimiento y fortalecimiento en la fe, basados en la relación con Dios. Cuando el salmista habla de esta manera, edificar, hermano, usted tiene que entender, tiene que comprender que de lo que el Señor está hablando a cada integrante de la familia es del carácter de sí mismo, de cada quien, del carácter y del crecimiento, del fortalecimiento en la confianza suya hacia Dios, en la fe. Quiero que usted tenga en cuenta claro esto, siempre que hablamos en la fe, por la fe, usted no está hablando, hermano, de una simple confianza somera y volátil. La palabra fe es muy seria. La palabra fe concibe el hecho de que usted es una persona que todo lo que usted es y lo que hace y en torno al cual vive, hermano, usted confía plenamente en el Señor. Por eso dice aquí, el carácter, el crecimiento y el fortalecimiento en la confianza plena en el Señor. Eso es la fe. Si usted dice ser un hombre de fe, una mujer de fe, cuando usted dice soy un hombre de fe, usted está diciendo soy un hombre que confía plenamente en las palabras de Dios. Y si usted es un hombre que dice soy un hombre de fe, o sea, un hombre que confía plenamente en las palabras de fe, es un hombre al cual le vamos a ver la conducta y el caminar en eso que dice. O sea que usted no va a hacer nada distinto, nada indebido, nada contrario, porque usted confía en lo que la palabra de Dios dice. Como usted confía en lo que la palabra de Dios dice, usted tiene plena confianza. Usted es un hombre de fe. Usted es un hombre que en toda conducta usted, hermano, se conduce de la mejor manera, en su hablar, en su actuar, en su comportamiento, en lo que ve, en lo que habla, en lo que piensa, en cómo actúa, en cómo responde, en cómo contesta, en cómo lleva a cabo cada situación que se le presenta, en cómo obra en el momento en que la tentación, sea cual sea esta, de la índole que sea, usted responde. Y usted lo hará bien, digámoslo de esta manera, porque usted está apoyado en una confianza plena en lo que la palabra de Dios dice. Como usted es un hombre de fe que tiene plena confianza en Dios, entonces usted, su vida siempre estará guiada por esta palabra para asimismo corresponder a cada situación de su vida. La casa puede interpretarse de diversas maneras en la Biblia, dependiendo del contexto en el que se hable, incluyendo un hogar. Hablar de la casa se puede entender de esta manera: el hecho de corresponder a hablar acerca de un hogar, de una familia, de un negocio inclusive, e incluso, y lo más importante, creo que esta es la intención del salmista cuando habla en este versículo 1 del Salmo 127, la propia vida espiritual de una persona. La propia vida suya, padre. La propia vida suya, madre. La propia vida suya, hijo e hija. Sea cual sea su edad, hijo e hija. Tengas 12, 11, 12 años, 13 años, 15, 20, 40. Es tu propia vida espiritual. La frase implica que Dios es el arquitecto principal de todo lo que construimos. ¿Escuchó eso? De todo lo que construimos. Él es el arquitecto perfecto de todo lo que construimos. Usted está construyendo su familia, y en medio de esa familia usted construye sus ingresos en su trabajo, ¿verdad? En el negocio, en todo lo que hace. El Señor es el arquitecto principal de todo lo que hace usted, de todo lo que construye. Cuando usted trabaja, usted está construyendo para usted
en primera instancia, pero también para los suyos, para su familia. Se habla en figura metafórica, ciertamente lo que el salmista habla allí, hermano, diciendo si Jehová no edificare la casa, es una metáfora, hermano. Se habla en una figura metafórica de la intervención directa, hermano, del Señor en nuestra vida, edificar. La palabra hebrea para casa en el Salmo 127:1 aparece, fíjese, casi 1000 veces en la Biblia. Se usa literalmente para referirse a templos, esa palabra casa, por eso le decía que dependiendo del contexto. Se usa para hablar de templos, de palacios, casas, y en sentido figurado para referirse a hogares y familias. Y esa es la intención del mensaje hoy, precisamente. Todas estas, hermano, representan también estructuras importantes en la vida de una persona. Fíjese, una casa, un palacio, un templo, representan, hermano, cosas también importantes para una persona. El lugar físico, ¿verdad? Además de eso. La palabra casa representa no solo la vivienda principal, sino también en un sentido de identidad, seguridad y lugar en este mundo. De hecho, la Biblia nos describe a nosotros también individualmente como casas, como templos del Espíritu Santo. Y como personas individuales, como seres humanos, como almas, a las cuales Dios también llama habitación, casa, templo, donde la presencia de Él ha venido a habitar, nosotros necesitamos tener, hermano, claridad de identidad en medio de este mundo en el que estamos. No podemos esperar razonablemente tener una vida plena y de verdadero éxito sin la ayuda, la guía y la protección de nuestro Padre Celestial sobre nuestra casa, nuestro hogar, ¿verdad? Pero objetivamente sobre cada uno de nosotros que hacemos parte de ese hogar. Ahora la frase que subsiguiente en ese versículo es: en vano trabajan los que la edifican. Esto enfatiza que el trabajo humano por sí solo, hermano, es insuficiente. Hay gente allá afuera y en cualquier lugar de este mundo que no tiene el temor de Dios en su vida, que honra a Dios con sus labios, pero al final esa honra es simplemente una honra de labios para afuera, pero el corazón está lejos, como dijo el Señor. Hay gente allá que dice que él no necesita de estar en una iglesia, de estar leyendo una Biblia, de estar yendo a cultos, porque él no le hace mal a nadie, porque trabaja honestamente, porque lleva un hogar bien, porque responde por sus hijos, y todo eso está bien de alguna manera. De hecho, es un ejemplo, es un buen ejemplo cuando alguien lleva, ¿verdad? O hace parte de una familia. Pero, hermano, al final, este trabajo, hermano, es insuficiente. Sin la dirección y la bendición de Dios, nuestros esfuerzos nunca tendrán un éxito a largo plazo. Nunca lo tendrán. Podemos trabajar duro, pero si no estamos alineados con el propósito de Dios, nuestros esfuerzos van a ser en vano. Porque la Biblia dice, no es por obras, para que nadie se tenga que gloriar de eso, sino que es por gracia, por medio de tener confianza plena en el Señor. Y esa confianza plena se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida. Y un ámbito bien importante, hermano, es el ámbito del hogar, de la casa, de la familia. Proverbios capítulo 24, versículos 3 al 4. Si usted tiene su Biblia allí, puede abrirla allí y leer conmigo. Dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable.
Dice, con sabiduría se edificará la casa. Pero no es con cualquier sabiduría, ¿sabe? Porque la Biblia, hermano, allí en la carta de Santiago, nos da también a conocer a nosotros dos clases de sabiduría. Hay una sabiduría, dice la Escritura, que es terrenal, animal, diabólica, la cual es la que este mundo practica sin Dios. Pero hay una sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica, que es honesta, que es pura. Y esa es la sabiduría que precisamente, hermano, la palabra del Señor nos concibe o quiere concebir en nuestros corazones, y debemos nosotros mismos cultivar si somos hijos de Dios verdaderamente. De hecho, la Escritura dice que el principio de la sabiduría es temer al Señor. Alguien llega a ser verdaderamente sabio si ese alguien es alguien que ha llegado a respetar al Señor, a admitir la enseñanza y el consejo de Dios, y no basa su vida en su propia manera de ser o en su propia prudencia, en lo que él piensa, sino que su sabiduría está puesta en el Señor. Tenga en cuenta, hermano, que a alguien le parecerá algo excesivo el hablar siempre, no, siempre Dios y Dios, siempre la sabiduría debe ser de Dios. Sí, hermano, es que si la sabiduría que usted está siguiendo no está basada en el respeto al Señor y el amor al Señor, entonces su sabiduría está basada en Satanás, porque recuerde que la Biblia dice que la sabiduría de este mundo es animal, carnal, diabólica. De modo que si tu sabiduría no está basada en los fundamentos de Dios, automáticamente tú estás viviendo la sabiduría de Satanás, diabólica, carnal, animal. No importa cuán hábiles o diligentes sean los trabajadores, o sea, los integrantes de esa familia. ¿Qué tan ágil eres tú, padre? ¿Qué tan ágil eres tú, madre? ¿Qué tan ágil eres tú, hijo? ¿Qué tan ágil eres como esposo o esposa? No importa qué tan ágil podamos llegar a ser, hermano. No obstante, hermanos, si no nos apoyamos en lo que Dios dice en su palabra, realmente todo será vano. La Biblia dice, no te fíes en tu propia prudencia. Confía en el Señor. En Proverbios 19:21 dice la Escritura. Voy a leer esta porción de la palabra en la Biblia Las Américas. Dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Fíjese lo que dice, en todos tus caminos. Todos tus caminos. ¿Comprende usted lo que significa todos? Todos. Tus caminos son los caminos de un matrimonio que estás llevando a cabo. Tus caminos son los caminos de una paternidad que estás desarrollando porque tienes hijos. Tus caminos, hermano, son los del trabajo, como un trabajador en la oficina o en la empresa donde estás. Esos son tus caminos. Tus caminos es, si tú eres un jefe en esa empresa y tienes unos trabajadores, eso hacen parte de tus caminos. Y tus caminos siempre tienen que estar encomendados en la voluntad del Señor. Yo como pastor no puedo estar detrás de usted como oveja. ¿Cómo te comportas en tu casa? ¿Cómo te comportas en el colegio? ¿Cómo te comportas en la universidad? ¿Cómo te comportas en el trabajo? A veces los pastores somos señalados por otras personas, ¿verdad? Por el comportamiento de las personas que están a cargo o hacen parte de esa congregación. Comúnmente se dice, si así es el pastor, ¿cómo serán las ovejas? Y en cierta manera hay razón en eso. Pero no siempre. Pero no siempre. Porque uno puede estar dando el mejor ejemplo y puede estar trayendo el consejo de Dios de alguna manera sin decir que somos perfectos. Sin embargo,
aquel que recibe el mensaje es un obstinado. De modo que la responsabilidad es individual. Al fin y al cabo, el día que usted y yo muramos, ya no exista Iglesia Cristiana Resplandor como tal. Usted no se va a presentar conmigo y yo los voy a justificar a ustedes para que diga el Señor, buen siervo y fiel. Sigue. Sino que el Señor va a llamar a cada quien a cuenta en lo que se ocupó, en el papel que Dios le dio y le dio a desempeñar. Amén. El Señor, Él es el maestro, hermano, y carpintero de nuestras vidas. Él es la fuente de la sabiduría, que es el material de construcción más valioso. El material de construcción más valioso, hermano, sobre el cual usted puede edificar su casa, su vida como familia y usted como integrante. Esa fuente, hermano, es la sabiduría de Dios. Ese es el material de construcción que usted tiene en sus manos para poder ser parte de esa edificación, de esa casa. Usted, mujer, tiene material de edificación, sabiduría en sus manos, en su mente y en su corazón para ser la persona, la esposa idónea y la madre de sus hijos. Usted, varón, de igual manera, para ser la cabeza de ese matrimonio, la cabeza de su esposa y ser el padre de sus hijos. Esta palabra, hermano, esta cita de Salmo 127:1 es un recordatorio de que debemos depender de todo, en todo momento, hermano, de Dios. Es un llamado a buscar la guía de Dios, a confiar en el plan de Dios, a reconocer que sin Él nuestros esfuerzos son limitados. Le digo algo, aun cuando usted esté apoyándose siempre en hacer la buena voluntad del Señor, no crea que en su vida no se van a presentar problemas. Porque alguien dirá, pero estoy haciendo todo como Dios me dice, pero aún los problemas están. Recuerde que el mismo que nos da este consejo dijo que no se nos olvide que estamos en medio de este mundo. Y en medio de este mundo tendremos aflicciones. Porque usted y yo vivimos en medio de un mundo caído. Pero aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Pero la promesa está en que aún en las cosas malas que puedan suceder alrededor, aunque nosotros estemos haciendo las cosas bien, esas cosas malas nos servirán al final para bien. Porque harán que cada vez esto nos acerque y nos aferre más a confiar en el Señor y creer que en medio de esas cosas Él está perfeccionándonos más. Eso nos llevará, hermano, a quizá no pretender ser autosuficientes. Dios puede permitir dificultades y circunstancias no muy buenas en nuestra vida para poder llevarnos de rodilla a tierra y que no se nos olvide que nuestra dependencia es del Señor y que no es por nuestras fuerzas, que estamos siendo excelentes padres, excelentes esposos, esposas e hijos. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, yo tengo este versículo aquí y voy a entrar en una pequeña explicación detallada, ¿verdad? Como una esencia de este versículo. Y yo no tenía la remota idea de que los hermanos iban a hacer esta representación, fíjese. Ellos estuvieron ensayando como 4 o 5 veces y nunca me quedé como para mirar qué iban a representar, ¿verdad? Y vea, creo que Dios está en todas estas cosas, hermano. Quiero leer este pasaje de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, en la traducción al lenguaje actual. Quiero leerlo en esta traducción porque hace parte, hermano, de una de las traducciones que nos da de pronto una comprensión un poco más clara porque está relacionada quizá con la manera común en la que hablamos nosotros. Dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa, aquí hay una comparación, ¿verdad? Que construyó su casa sobre piedra firme.
Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Esta es una manera que tiene el Señor de hablar para referirse a personas individuales. Cristo ciertamente estaba hablándole a almas particulares e individuales, ¿verdad? La parábola es una parábola, la que Jesús pronuncia aquí. Jesús utiliza la imagen de dos casas construidas de diferentes cimientos. Una casa se construye sobre roca sólida, mientras que la otra se construye sobre la arena. Y esto lógicamente, hermano, habla de vidas, de almas, personas. En este caso, usted y yo, que hacemos parte de una familia aquí. Los fundamentos. En la parábola de la roca representa la obediencia a las enseñanzas de Jesús. Eso significa la roca. Alguien que edifica su vida, allí dice, como una casa, sobre la roca. Lo que está diciendo es, el hombre o la mujer, sea quien sea este, si su vida está fundamentada en medio de este mundo en la obediencia a las palabras de Jesús, este permanecerá frente a cualquier circunstancia que pueda ocurrir en su vida. Mientras que la arena representa la falta de obediencia o la escucha superficial de las palabras del Señor. Este es aquel hombre o mujer, ¿verdad?, que hace parte de una familia, es un padre, es una madre, es un hijo, es una hija, pero viene a la iglesia, por ejemplo, como hoy, y está escuchando este mensaje, pero está pensando en otra cosa. O es alguien que tiene oídos y oye pesadamente. Asegúrate de cómo hoy estás escuchando este mensaje, mi querido hermano varón, mi querida hermana, mi estimado joven. No sea que salgas de aquí, como dice Santiago, que escuchan la palabra y luego salen y se olvidan, ¿verdad? Las tormentas describen cuando llegan fuertes lluvias, vientos y tormentas que representan, hermanos, las dificultades y las pruebas de la vida. ¿Qué dificultades y qué pruebas estás viviendo ahora mismo, mi querido hermano de Iglesia Cristiana Resplandor? Mi querido hermano de la fe, quien quiera que sea. Como para que tu vida espiritual no esté dando el fruto que Dios necesita ver. ¿Qué está pasando en medio de tu vida para que te alejes de la iglesia, para que no tengas contacto con la palabra como Dios quiere que lo hagamos? Dificultades económicas, todas las tenemos. Dificultades emocionales, todas las tenemos. Sentimentales, todas las hemos llegado a tener. Pero ¿por qué te alejas del Señor? ¿Por qué te enojas con Dios? ¿Por qué menguas en la oración? ¿Por qué menguas en el conocimiento de la palabra, en el escudriñar de la palabra? ¿Acaso buscas a Dios simplemente para estar bien? Pero si comienzan a estar las cosas mal, entonces te alejas, te apartas. Tal conducta pudiera dar a pensar a muchos de que tu vida realmente no es una vida fundamentada en la roca, sino que simplemente es una casa de apariencias. Es como la casa, el edificio, la casa bien construida, una fachada fenomenal, pisos de mármol, pero hace un pequeño temblor y esa casa se cae. Y cuando fueron a ver, los cimientos fueron pobres. El que puso cimientos allí, hablando ahora objetivamente de lo físico, hermano, se gastó la plata, el dinero de ese constructor, le echó más arena que cemento, le puso varilla de esa delgadita. Y esa casa era una casa simplemente de apariencias.
Yo quiero, hermano, que nosotros meditemos seriamente como familias. Porque aquí, cuando nos reunimos todos, podemos mostrar una apariencia. Como esa casa bien bonita, con pisos de mármol, fachada, pintura, fenomenal. Pero lo que hay dentro, lo que está allá oculto, no tiene fuerza, no tiene la suficiente fortaleza. Aquí podemos mostrar una casa, una apariencia. Como decía el Señor Jesús, ustedes son como sepulcros blanqueados por fuera. Y aquí podamos mostrarnos de alguna manera muy espirituales por nuestra manera de hablar, pero en casa, ¿cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es tu comportamiento? Jesús advierte, hermano, que no basta con escuchar sus palabras, sino que es necesario ponerlas en práctica. La obediencia a sus enseñanzas es el fundamento sólido que nos permite resistir las tormentas en la vida. La importancia de construir una vida sobre un fundamento sólido, que es la obediencia a las enseñanzas de Jesús. No es la obediencia a las enseñanzas del pastor Alfredo, porque yo no tengo nada que darle a usted. Si algo usted puede recibir de mí como de Dios, es porque precisamente son de Dios, pero nada porque sea en esencia mío. Por eso usted debe confiar no tanto en mí, sino en aquel que junto a usted nos ha atraído a su gracia. Y le digo esto porque muchos, en lugar de confiar en Jesús verdaderamente, y confiar en Jesús es confiar en estas palabras, hermano, a todos le dicen amén. Su pastor dice cualquier cantidad de cosas, hermano, y dicen amén, amén, así sea, así sea. Pero yo le invito a usted que pueda colocar su fundamento, no en las palabras del pastor Alfredo, sino en las palabras de Cristo que están aquí reflejadas en la Biblia. Y usted dirá, pero te escucho hablar a ti, pastor. Sí, pero escucha bien, si las palabras que yo te hablo son palabras concordantes con la que la Escritura dice. Eso hacían los cristianos de Berea. Ellos escuchaban hablar a Pablo, pero ellos confrontaban con las Escrituras, porque esa es la fuente. Amén, amén. La importancia de la dependencia de Dios en la familia. La importancia de la dependencia de Dios en la familia. Es importante, mi querido hermano de Iglesia Cristiana Resplandor, que usted dependa de Dios. Es importante que usted dependa de Dios. No de la iglesia Resplandor. No del pastor Alfredo de la iglesia Resplandor. No de los líderes de Resplandor. Desde el pastor Alfredo como cabeza puesto en esta congregación, y lo digo con mucho temor y temblor, hasta, hermano, quizá el que usted piense de alguna manera que tiene el oficio aquí más mínimo, aunque aquí nadie tiene un oficio mínimo y ningún oficio es desmeritado. Todos dependemos de Dios. Todos constituimos una familia. Yo soy un pastor, pero antes de que tuviera un llamado a pastorear, un hombre que se casó un día y que ha tenido hijos y que ha sido constituido una familia y que ha tenido que depender de Dios y que ha tenido que llorar lágrimas amargas por sus errores, por no hacer como Dios dice que haga, pero que gracias a la inmensa gracia del Señor, al Espíritu que Dios ha puesto en su vida, ha podido permanecer. Por eso aún permanezco de pie, porque Él es el que me sostiene. Él es el que ha sostenido a mi familia. No he sido yo, ha sido el Señor que nos ha sostenido a todos y cada uno. Y porque como cabeza he tenido la responsabilidad de poder
llevar, dirigir, guiar de alguna manera a los míos a que tengan en cuenta no mis palabras, sino las palabras del Señor, porque yo me esfuerzo por tener las palabras de Dios en mi corazón y que puedan hacer parte del consejo que yo pueda dar a los míos. La dependencia de Dios es fundamental para una familia según la Biblia, ya que proporciona guía, fortaleza y unidad. Además de ser un modelo para las relaciones saludables y el crecimiento espiritual, al reconocer a Dios como la fuente de todo, la familia puede encontrar propósito, puede encontrar dirección, puede encontrar paz en medio de los desafíos de la vida. Y los desafíos de esta vida son fuertes hoy. Mis queridos hermanos, hay desafíos fuertes. Los desafíos de sostener una familia, de cómo voy a vivir, de cómo voy a responder por las cosas, son un desafío. Sino si ese desafío, hermano, lo colocamos en las manos de Dios y comenzamos por hacer las cosas bien en las manos de Dios y depender del Señor, entonces créalo que será fallido todo lo que intentemos hacer en nuestras propias fuerzas. Luchando, peleando, señalándonos los unos a los otros, en lugar de mirar la viga que cada uno puede tener en su ojo. Cuando nosotros dependemos de Dios en la familia, hermano, hay fortaleza en tiempos difíciles. Fortaleza en tiempos difíciles. La Biblia enseña que depender de Dios brinda fortaleza y consuelo en momentos de dificultad, tanto individuales como familiares. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y Dios no miente, hermano. Estas palabras no están escritas allí por ser escritas. No hace parte de un relleno en la Biblia como para que no hubiera un espacio en blanco entre el versículo anterior y el que sigue. Cada línea de la escritura es sí y amén. Y necesita la fe, se necesita la fe, la plena confianza en aquel integrante de la familia para confiar en lo que Él dice, que Él es nuestro refugio y fortaleza, que Él es nuestra ayuda segura en los momentos de angustia. Cuando usted y yo dependemos de Dios como familia, hay guía y dirección. Guía y dirección. Al buscar la voluntad de Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia, la familia puede recibir guía y dirección para tomar decisiones importantes. ¿Escuchó eso? Oración y lectura. Porque cuando yo leo la Biblia, yo me entero, hermano, de las respuestas que Dios puede tener para darme una guía y una dirección en aquello que yo necesito guía y dirección. En cualquier cosa que sea. Tenemos la palabra profética más segura, en el cual hacemos bien en estar atentos, y es la Biblia. No menosprecies la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor. No la rincones a un lugar en tu casa y solamente la abres cuando viene a la iglesia. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Cuando tú oras, la voz de Dios puede venir, el Espíritu puede hablarte en tu corazón y te puede hablar, te puede llevar inclusive específicamente una respuesta que está en la misma Escritura. El Salmo 32:8 en la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Esas son las palabras de Dios, hermano. Número 3, una unidad y armonía. Depender de Dios como familia trae unidad y armonía en la familia. La dependencia de Dios fomenta la unidad y la armonía en la familia, en la casa, en el hogar, ya que todos buscan agradar a Dios y vivir en amor y perdón mutuo. Unidad y armonía. La armonía consiste en el hecho de que cada integrante de esa casa, de esa familia, busca al Señor, busca la dirección. Hay una armonía, hay una unidad. Qué triste es cuando solamente los padres están buscando al Señor y los hijos están ocupados en otras cosas. O los hijos están buscando del Señor la armonía y la unidad, pero los padres están en otra cosa. Qué bueno cuando hay una armonía y todos suenan igual, como en la música. Una buena armonía depende del hecho de que tú puedas digitar los acordes que suenan bien,
que están dentro de la escala. Y cuando oprimes las teclas hay una buena armonía. Y tocas una canción y todo está bien. Hay una buena armonía, es agradable porque todo está bien. Es igual como cuando todos están en la misma sintonía y unidad, todo obra bien. Efesios 4, versículos 2 al 3 dice: sed siempre humildes y amables, sed pacientes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Dice, esfuércense. Necesitamos un esfuerzo. El esfuerzo significa negarnos a nosotros mismos, dejar la necedad de un lado, dejar de ser tontos. Si tú eres la cabeza del hogar, varón, tú eres la cabeza y eres la cabeza y no estás obrando conforme a las palabras, déjame decirte que eres un tonto si no estás obrando conforme a las palabras de Dios. Por eso es que a lo mejor tu casa puede estar como está. Escuche lo que dije, a lo mejor está, porque puede que hayan cabezas de hogar que estén haciendo las cosas bien y los hijos quizá no estén actuando de la mejor manera. Le digo esto porque hay ejemplos en la Biblia. Samuel era un profeta de Dios, un hombre de Dios. No obstante, sus hijos no dieron bola, como dice el dicho. No respondieron. Ahora mira el caso, por ejemplo, de Elí. Elí y sus dos hijos, ahí no había nada. Ni el padre ni los hijos. Porque al final es una responsabilidad personal, individual. Porque tu madre viene al culto, porque tus padres vienen al culto y oran, eso no te va a dar cobertura, como se habla por allí. No, yo tengo la cobertura de mi papá y mi mamá que oran por mí. Entonces yo como hijo puedo hacer y deshacer. Dile eso a Dios cuando te mueras y te tengas que presentar allá. Señor, estoy aquí bajo la cobertura de mi papá y mi mamá. No te conozco, hacedor de maldad. Escuche que lo que te estoy hablando es serio. Es serio lo que te estoy hablando. Este versículo, hermano, Efesios 4, del 2 al 3, destaca la importancia de la humildad de cada persona, la amabilidad y la paciencia para mantener la unidad y la paz dentro de la familia. Usted y yo debemos de esforzarnos por mantener esa paz en medio de la familia. Deje de ser terco, necio, deje de ser orgulloso, reconozca sus errores. Hay un gran problema en medio de las familias hoy en día. En medio de las familias hay orgullo, hay quienes no reconocen sus errores y son contendientes, pleitean y forman la guerra en medio del hogar. Hacen pecar inclusive a aquel que está tratando de ser manso y soportar. Hay hijos que con su necedad hacen pecar al padre, a la madre. Hay padres y madres que por su necedad, por su tontera, y son supuestamente hijos de Dios, permiten que en el hogar se abra una ventana, un pequeño agujero por donde Satanás puede entrar para dañar. Por eso se habla del esfuerzo individual, del compromiso individual como familia. Crecimiento espiritual. Hermano, cuando dependemos de Dios en la familia, crecemos espiritualmente. Al conocer a Dios como el centro de la familia, se fomenta el crecimiento espiritual de cada miembro, fortaleciendo la fe y el compromiso con los principios bíblicos. Josué, en el capítulo 24, versículo 15, dijo lo siguiente al pueblo de Israel. Dijo, escojan hoy a quién sirven, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, la decisión de servir a Dios en familia es un testimonio poderoso para los padres e hijos y fortalece el caminar espiritual de cada quien.
En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento espiritual es un proceso continuo que requiere esfuerzo y dedicación por parte de cada miembro en la familia. ¿Cuál es el esfuerzo que requiere de usted, hijo? ¿Cuál es el esfuerzo que requiere de usted, padre y madre? El esfuerzo de negarse a sí mismo, de congregarse, de tener contacto con las escrituras, de escudriñar las escrituras, de esforzarse por obedecer, de ser humilde, de bajar la cabeza delante de Dios, humillarse bajo la poderosa mano del Señor, de tener un compromiso con Dios, un compromiso con su esposa, con su esposo. Un compromiso espiritual de llevar a cabo bien mi papel, el papel que me corresponde como hijo de Dios y en el rol en el cual el Señor me ha puesto. Debemos mirar, hermano, el modelo de relación que Dios ha puesto delante de nosotros. La relación de Jesús con el Padre es un ejemplo de dependencia y confianza en Dios. Lo que puede inspirar a las familias a cultivar una relación similar. Pablo decía a los corintios: sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. En eso usted ve reflejado que Pablo tenía un modelo de relación. ¿Cuál era el modelo? Cristo. Él dijo: yo imito a Cristo. Imítenme a mí, miren lo que yo hago, que yo estoy imitando a Cristo, hagan ustedes también lo mismo. Cada quien debe hacer lo mismo. Imitar a Cristo. En su carácter, en su manera de pensar, de hablar, de andar, de obrar, en su dependencia al Padre. En San Juan capítulo 10 versículo 30 dice: Jesús declara: yo y el Padre somos uno. Esta afirmación, junto con la oración de Jesús en San Juan capítulo 17 versículo 22, donde pide que sus seguidores sean uno como ellos son uno, subraya, hermano, la unidad y amor entre el Padre y el Hijo, como un ejemplo para nosotros como familia humana. Una unidad, un mismo Padre, un mismo Señor, una misma fe, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo Padre por todos y en todos. Ya vemos nosotros ejemplos bíblicos como la familia de Noé. En el relato del arca, vemos cómo Noé confió en Dios para construir un arca y salvar a su familia en medio del caos de este mundo. La familia de Abraham, la fe de Abraham en Dios fue un ejemplo para sus descendientes y su relación con Dios impactó a su familia. Ahí está Jesús, María y José. La familia de Jesús es un modelo de fe, obediencia y amor a Dios, mostrando cómo la dependencia de Dios puede transformar una familia. ¿Qué podría hacer usted como familia, yo como familia, para cultivar la dependencia de Dios en la familia? Número 1, ore con su familia. Hay momentos en que oramos solos, pero hay momentos en que como familia debemos unirnos por una situación, una circunstancia, por la economía, qué sé yo. Un momento que podamos orar. Quizá no sea una oración muy larga, quizá sea una oración tan corta como la de aquel hombre que ni levantó la mirada y dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Puede que digas: vamos a orar en un momento aquí. Y a lo mejor la esposa puede estar en la cocina, está cocinando, está haciendo algo, y yo puedo estar aquí en la sala diciendo: Señor, te pedimos por esta situación. A veces ha pasado en la casa. A veces yo estoy sentado en la sala y estoy viendo un programa, mi esposa está en la cocina, mi hijo está en el comedor y hay una situación, de pronto nos llamaron o estamos viviendo alguna situación muy difícil y paramos por un momento. Ella paró, dejó de picar la cebolla y yo apagué el televisor y en un momento decimos: Señor, ponemos esto delante de tu presencia, te rogamos que nos ayudes. Por favor, ayúdanos, danos dirección. ¿O qué tal el momento en que alguien nos pueda llamar y dice: pastor, tengo esta necesidad, estoy pasando por un quebranto de salud, van a operarme o aquello? Lo hemos hecho con mi esposa, nos hemos detenido por un momento y levantar una oración, un clamor.
Dios nos manda a eso. Dedicar tiempo a la oración juntos para pedir la guía de Dios y agradecer las bendiciones del Señor. Estamos vivos, somos una familia. Sí, pueden haber dolencias, dolores, pero el Señor nos tiene ahí afirmados, nos tiene dándonos fuerzas. Y Dios puede surgir en milagros, Dios puede hacer cosas extraordinarias, hermano. Dios puede hacer sanidades automáticas así. Yo envié a alguien, no sé a quiénes les envié, no sé si aquí lo envié un testimonio de un hombre que posteriormente fue llamado a pastorear y hablaba de que su hijo ya los médicos lo habían desahuciado, no había nada absolutamente que hacer, estaban mal ya sus órganos. Y dice que este hombre clamó tanto al Señor y la bondad y la misericordia de Dios es tan grande que hubo una sanidad en ese hombre y fue automática. Los médicos no supieron, inexplicable. Ese es el Dios que tenemos, hermano. El Dios que si quiere sanar en ese momento así automáticamente lo puede hacer. El Dios que puede hacer grandes cosas y lo hace. Y alguien dirá, ¿y por qué no lo hace conmigo que estoy tan enfermo? Dios tendrá sus razones, sus motivos. Dios no está obligado por el hecho de que Él hace grandes cosas y no hay nada imposible para Él. No está obligado. Pero Dios sana. Sí, Dios hace grandes milagros, sí, Él lo hace, pero Él es Dios, Él es soberano y Él obra como quiera. Por bien servidos démonos de que vamos a estar una eternidad, por la eternidad, en la presencia de Dios y no en un infierno, perdidos. El estudio bíblico. Leer la Biblia juntos y analizar, leer la Biblia de manera individual y analizar y aplicar las enseñanzas a la vida familiar. Esta iglesia toda debería estar llena, cada puesto de cuadernos, Biblias, lapiceros, borrador y sacapunta, para escribir. Qué bueno que usted escribiera. ¿Estudia usted la Biblia en su casa? Usted me pudiera decir, soy un hombre muy ocupado, pastor, el trabajo no me da tiempo. Ten cuidado con eso, porque Dios te puede quitar el trabajo y a ver qué vas a hacer. Te aseguro que sí vas a ir llorando a decirle, Señor, ayúdame, porque ahora de qué voy a vivir. No seas necio. Para venir a congregarse necesitas por lo menos unas 2 horas, un domingo. Entre semana 1 hora y 40, un jueves. Un martes vienes 1 hora a orar. En casa, el día tiene 24 horas. Búscate un tiempo en que digas voy a estar 1 hora y media con las escrituras. Voy a estudiar un versículo, lo voy a escudriñar. Voy a mirar qué dice este versículo. Parte de no hacer esto y sacar tiempo para esto es que muchas veces ocurren las cosas que nos ocurren como familia. Y tienes que estar llamando al pastor. Pastor, venga para que ore por nosotros. Venga, tenemos una situación. Venga para que ore por el negocio. Venga para que cuando la respuesta, para que tu negocio pueda correr, para que la provisión de Dios pueda venir, para que tu casa esté de la mejor manera, está en tus manos. ¿Por qué tienes que llamar al pastor? Si tienes al pastor de pastores aquí en la Biblia. Usted me dirá, pastor, para eso está usted, para eso se le paga. Porque muchos me han dicho así. Pues sepa que yo no le sirvo a Dios por dinero. Necesito el dinero, claro que lo necesito. Si le sirviera a Dios por dinero aquí, quién sabe de qué manera te estaba sacando el dinero. ¿Es su deber, pastor? Claro que es un deber mío. Pero dígame, ¿a quién llama el pastor entonces? Si de eso se trata.
Hay momentos en que uno como pastor, un hermano quizá le llama, se entera de lo que está pasando y dice el pastor, hermano, ayúdeme a orar por esa situación. Y yo lo hago. Pero comúnmente el pastor es solo. Y solo es de rodillas con la fuente. Y no es motivo de orgullo, ni mucho menos. Porque como pastor también me he acercado a veces a hermanos que son maduros para comentarles acerca de algo. Y he sido bendecido por esos hermanos. Pero Dios quiere que dependamos del Señor, hermano. Plenamente de Él. Porque cuando dependemos plenamente de Él, Él nos enseña a cómo poder forjar la unidad. Ser mansos los unos a los otros. Cómo restaurarnos los unos a los otros. Siempre bajo la dirección de Dios. Sin creerse uno más que los demás. ¿Cómo puedo cultivar la dependencia de Dios? Sirviendo a Dios. Participar en las actividades que sirvan a Dios y a otros, mostrando el amor de Cristo a través de acciones concretas. Cuando yo le sirvo a Dios en su casa, estoy para servir a Dios en su casa, en la obra del ministerio. Cuando voy a llevar la palabra y evangelizo, cuando sirvo aquí en la casa hay una necesidad. Esta casa es de todos, esta casa no es solamente, esta casa es de todos. Esta casa física, esto es de todos. Número 4, perdón y reconciliación. Cultivar la dependencia de Dios en la familia requiere de perdón y reconciliación. Aprender a perdonar y buscar la reconciliación cuando surgen conflictos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y número 5, honra mutua. Qué importante es esto, hermano. Cultivar el respeto y la honra entre los miembros de la familia, reconociendo el valor de cada uno. El esposo respeta a su esposa, la ama. La esposa respeta a su marido y lo ama. Y le da lugar a su marido. El hecho de que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer tiene que respetar al marido no le da pie al marido de que respete a su mujer. Si el marido trata a su esposa, en lugar de tratarla como un vaso frágil, lo trata como la olleta vieja, ella tiene todo el respaldo de Dios como ayuda idónea para decirle a su esposo, te respeto, esposo mío, pero y lo mismo el esposo con la esposa. Si la esposa se está pasando, también decirle, detente, mujer, calma. Yo he tenido que quedarme callado cuando mi carne se ha acelerado y mi esposa, que es idónea y yo soy la cabeza, me ha tenido que decir, ya, basta, ya lo dijiste. Y yo he tenido que agachar la cabeza, callarme y decirle, amor, perdóname. Sí, perdóname, estaba exaltado. Y lo mismo ella. Honrando así, hermano, el valor que Dios le ha dado a cada uno. Lo mismo los hijos. Los padres no pueden llevar a los hijos a un extremo de exasperarlos, atosigarlos tanto. Pero porque los padres hagan esto, los hijos no se deben de aprovechar de esto. Deben aprender a obedecer a sus padres y respetarlos. Todo requiere un compromiso como familia y la humildad de poder reconocer, hermano, de que nada podemos hacer apartados del Señor. No podemos llevar a cabo nuestro rol de hijos, de padres y madres, sino por el Señor. Aquí yo te puedo traer los mensajes
espectaculares, y yo mismo me gozo cuando yo mismo predico estos mensajes, hermano. Yo me gozo mientras hago esto. Es un gozo para mí cuando encuentro algo en la palabra, cuando puedo llegar a saber qué es lo que dice, cuando puedo entender, comprender, y digo gloria al Señor por esto. Y me gozo cuando traigo ese mensaje a su vida, hermano. Pero mientras usted no valore las palabras del Señor, no pasará nada en tu vida, no pasará nada en tu casa. Te garantizo que si te humillas bajo la poderosa mano del Señor como padre, como esposo, como esposa, como hijo, las cosas como familia irán bien. El Señor será el escudo alrededor de tu familia, será la fortaleza en medio de tu familia. Y si el diablo viene, hermano, mientras usted se sustente en la palabra, siempre, como dijo Jesús, escrito está y así lo voy a hacer, el diablo huirá de vosotros. Y la gloria de Dios resplandecerá en medio de tu casa, de tu hogar. Obedece al Señor. Si tus hijos son menores de edad, ponlos en cintura. Y si tus hijos son mayores de edad también póngalos en cintura. Si son menores de edad, bájale el pantalón, póngalo en la cama y dele unos tablazos. No lo vaya a acabar. Si ya tienen 18 años, están viejitos y están queriendo desordenarse, llámelo, venga, mijo, siéntese aquí y háblele claro. Si usted, mi hijo, si está desordenado el hijo y quizá es creyente y está desordenándose, yo lo amo mucho a usted. Yo ya no le puedo decir a usted, tráigame la tablita y se pone en la cama y que se baje porque usted está muy viejo ya. Entonces dígame, si usted quiere parar en la cabeza, hágalo, pero allá afuera, no aquí. Y te sigo amando, hijo, y seguiré orando por ti. Así su hijo esté dando para el arriendo de su casa, esté pagando los servicios y a lo mejor usted no esté pagando nada, hasta lo esté manteniendo usted hasta de pantalones interiores. Pero si por eso su hijo va a hacer lo que quiera en su casa, ¿a quién temes? ¿A Dios o a tu hijo? Te amo, hijo, pero si tú no quieres es problema tuyo. Pero aquí se honra a Dios. No podré ser el mejor padre o la mejor madre. Estoy lleno de defectos. Y lo digo esto con mucha convicción. Examine todas estas cosas, porque le garantizo que no solamente en esta congregación ocurre, en muchas. Te digo que si tú no logras ver en qué andan tus hijos, el mismo Dios te lo hace saber, claramente. No hagamos, porque nos puede pasar lo que pasó cuando el pueblo de Israel fue contra Jai, un pueblo pequeño, y perdieron la guerra después de que habían logrado entrar a Jericó y penetrar esos muros. Y eso que no fueron ellos, fue Dios el que tumbó esos muros. Después fueron a Jai y fueron vencidos. Y Josué se fue a orar y dijo, no, Señor, mira a ver por qué hay pecado. Cualquiera de nosotros que le estemos dando lugar al pecado, a no obedecer las palabras de Dios, los hijos, los padres, trae consecuencias y descoordinación y desarmonización en la familia. Por eso cada hijo, cada padre, cada esposo es responsable en la familia. Yo llamo a la conciencia de usted como hijo, aunque eres un muchacho todavía, ten conciencia. Porque aunque eres un muchacho, eres responsable.
Porque tu misma conducta también puede estar trayendo y abriendo puertas en tu casa. Si eres alguien que no te sometes a tus padres, si le mientes a tus padres, si estás llevando pecado a tus padres, si allá afuera estás en pornografía, estás fornicando y luego estás en casa, estás trayendo anatema a tu casa. Somos gente espiritual y lo espiritual es serio. Le voy a pedir que esté sobre sus pies en esta